Saludos a toda la amable audiencia de las redes sociales. Hoy estamos en la edición 33 del programa Sin Filtro, espacio para el debate, el diálogo, la confrontación, la polémica, pero sobre todo para la construcción de las ideas por un Táchira mejor, por una Venezuela mejor y por un mundo mejor. Por supuesto, con nuestro staff de periodistas del Diario del Pueblo. Aquí tenemos a la dama de la fanfarria que se trajo a Armandito. Así es. Irimay Hernández. Al cuarto bate de la política, Augusto Medina. Y sabe que soy yo. A nuestras flamantes secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, Sandra Rondón. Y quien les habla, Otto Parada, todos periodistas, todos inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas y todos ejerciendo legalmente el periodismo. Pero antes de presentar al invitado, que es otro cuarto bate de la política, vamos al comentario, Augusto. Vamos a darle. La motosierra. ¿Qué pasó con la motosierra de Ceballos? A mí me llama la atención algo. El tema cuando en la política hay chantajes. Dicen que se va en las redes. No, Ceballos es alacrán, Ceballos es colaboracionista, Ceballos es esto y aquello. Entonces saca la motosierra. No, Ceballos es un violento, Ceballos va a acabar con la ciudad, Ceballos va a acabar con... ¿Quién entiende a la gente, Augusto? Bueno, lo cierto del caso es que no ha sido original, ¿no? Ceballos es un buen muchacho. Sí. Pero eso de la motosierra le quedó bien, fue a Milei. A Milei, ¿no? Sí, Que fue el pionero sí, en hacerlo. Pero sin embargo, a mí no me gusta Milei. O sea, para mí Milei es nauseabundo. No, Pero, independientemente de... sin embargo, hay que reconocer que Milei es una de las figuras políticas que tiene mayor, no respaldo, tiene mayor rating en este momento en el mundo, en el mundo de la política. No. Entonces a lo mejor Ceballos dijo, no, ese es el modelo. Sí. ¿Usted qué dice, Irimay? A mí también me va a quedar bien. Bueno, en la campaña se vale de todo, Se ¿no? vale de todo, ¿no? Diría Ceballos. Pero no caló, no le caló. Sí, sí, bueno. En vez de que Entre gustara, gusto y no le- colores. no le Entre gustó. motosierras te veas. Entonces, Pero uno, bueno. uno argentino y uno venezolano. Gochito. El Milei Gocho. Bueno, pero como decimos aquí, amanecerá y veremos. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que Claudio Eloy Fermín Maldonado, oriundo de Barinas, linda Barinas, político, sociólogo, fue viceministro de la Juventud en el gobierno de Jaime Lucinchi, alcalde de Caracas, fue candidato en el 93, en el 2018 fue precandidato pero renunció y hoy es candidato por el partido Soluciones. Bienvenido, doctor Claudio Fermín. Muchísimas gracias, Otto, a ti y a ustedes por recibirme acá en Sin Filtro y un saludo con mucho afecto y con mucho optimismo para el pueblo tachirense y bueno, y solo espero que esta conversación sea de utilidad, que deje una buena información y que contribuya a que nuestro pueblo tachirense y otros que tengan acceso a esta información se hagan un mejor criterio de lo que estamos debatiendo en esta campaña electoral. Así es, mire, doctor Claudio, la dinámica de este programa, nosotros preguntamos, la única condición que usted tiene es debe contestar sin filtro. Y comenzamos con Augusto Medina. Sin filtro es sin anestesia. Tú sabes que me estaba preguntando por el Diario del Pueblo, ¿no? ¿Se acordó del Diario del Pueblo? ¿Cómo no? Eso es importante. Un ícono del periodismo tachirense. Un Me ícono, preguntó así es. por La Nación y eso no le emociona porque sabe que él ha estado pendiente del Táchira. Bueno, Augusto entrevistó, dijo Eduardo Fernández aquí, Sí, que cuando fue pasante, Augusto lo entrevistó. Sí. Hace unos añitos. Tenía pelo. Tenía pelo en ese momento. Mire, doctor, hay una polarización en este momento en el país, en esto de la campaña. ¿Dónde está ubicado en este momento Claudio Fermín? Hay una polarización. Es cierto. Hay quienes creen que la única solución a los problemas del país es continuar con el gobierno del presidente Maduro, un polo. Y hay otro polo
que cree que la única manera de que el país salga adelante es salir de Maduro como sea. Hay esas dos vertientes. Yo creo que los problemas del país y de una sociedad, bueno, de un ser humano, los problemas de un ser humano son muy complejos. Del hijo adolescente, de la persona mayor, del hombre desempleado, de la mujer que tuvo que criar a sus hijos solos. Los problemas de un ser humano son muy complejos, los de un país son mucho más complejos. Entonces, tratar de reducir los problemas de un país a lo que digan dos extremos, continuar con el presidente Maduro o salir de él como sea, creo que no retrata, Augusto, no recoge lo que mucha gente pensamos. Tú me preguntas dónde estoy ubicado yo y sé que aquí el tiempo vuela. Yo diría que yo quiero un cambio, pero yo no quiero un cambio como sea. Yo soy venezolano, yo aprendí a cantar el himno nacional, yo aprendí a valorar lo que es la independencia. Yo considero que los venezolanos necesitamos mucho del mundo, su tecnología, sus inversiones, pero nosotros, los venezolanos, el que es copellano, el que es adeco, el que es chavista, el que no es de ninguno, el que es del MAS, el que es del PPT, el que es de Voluntad Popular, el que es de Soluciones, el que no le gusta ningún partido. Pero los venezolanos queremos decidir nuestros problemas entre nosotros. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo recojo y eso es lo que yo creo. Entonces, salir de este gobierno que yo quiero, pero si el como sea es salir de este gobierno para que nos dirijan desde otro país, no lo quiero. Si el como sea es salir de este gobierno, pero recibir un país en ruina, es decir, yo promuevo el bloqueo, yo le hago imposible a este gobierno que venda petróleo, que venda gas, creyendo que así perjudico al gobierno, sin darme cuenta que con eso bajo las defensas del país, dejo al país sin respuesta. Es decir, salir de este gobierno para recibir un país en ruinas, no lo quiero. Entonces yo quiero salir de este gobierno, ya son 25 años. Ya ha habido oportunidad de hacer cosas, lo bueno que hayan hecho, lo regular, lo mucho malo que hayan hecho, eso lo sabe cada uno de nuestros oyentes y nuestros televidentes. Pero yo quiero salir del gobierno, pero que tengamos un gobierno venezolanista, que vea por los intereses del país. Yo quiero salir del gobierno, pero tener un gobierno que las cosas buenas que haya se mejoren, no que recibamos todo en ruinas y que uno le haga la vida imposible a este gobierno hasta el último día. Yo quiero salir de este gobierno, pero no para perseguir a todos los que son chavistas, sino al revés, para pasar el switch y para no perseguir a nadie, para reconciliar al país. Yo quiero salir de este gobierno, pero no para que los que trabajen en mi gobierno sean solamente de mi partido. No, eso es un disparate. Eso de que en los ministerios solo pueden trabajar los rojos rojitos, que por cierto, eso se ha ido repitiendo en otros escenarios. Usted va a la gobernación del Zulia, que es de oposición, pero si usted no es de Un Nuevo Tiempo, no puede entrar. Sí. Usted va a la alcaldía de Chacao, que es de oposición, pero si usted no es de Fuerza Vecinal, no puede entrar. Entonces, lo que está en juego es Venezuela, es la amplitud. Entonces, yo quiero salir de este gobierno, pero para que hagamos un gobierno de amplitud, para que hagamos un gobierno nacionalista, para que hagamos un gobierno de reconciliación. Yo quiero salir de este gobierno porque yo creo que Venezuela no está funcionando. No hay agua, hay apagones, no hay gas. Es decir, es difícil montar una empresa, todo es un conflicto. Yo quiero salir de este gobierno para que Venezuela se normalice, no para que venga un gobierno de venganza. De tal manera que ahí es donde yo estoy ubicado. Yo estoy ubicado, perdón, no en la mitad, no. Yo estoy ubicado en un planteamiento distinto de los extremos. No es que estoy ubicado en la mitad, sino que es un planteamiento muy distinto a todo o nada. Doctor, bienvenido al Táchira. Muchísimas gracias. Ya los sondeos de opinión dan más o menos parte del escenario que se está moviendo ya rumbo al 18 de julio. Dos candidatos, evidentemente, Nicolás Maduro, Edmundo González. ¿Ha considerado usted ceder el puesto y brindar el apoyo a este candidato, Edmundo González, aquí en lo que resta de tiempo? Yo presenté mi candidatura después de estudiar con mucho detenimiento la topografía electoral, es decir, el tablero electoral. Yo quiero un cambio y con todo respeto por el presidente Maduro, pero ya tiene mucho tiempo, ya tiene 11 años en el poder y no obstante que ha intentado corregir
errores dramáticos de Chávez, como las confiscaciones, las expropiaciones, el control de cambio, el control de precios. Ha intentado introducir algunos elementos de distensión, como las zonas económicas especiales, como el diálogo, pero no da pie con bola. Yo veo que las cosas empeoran. En estos días dijo el presidente Maduro que se había detenido la inflación. Sí, se había detenido en relación a lo que había ocurrido en los últimos 3 trimestres, pero eso no quiere decir que no haya inflación, sino que el ascenso de los últimos 3 trimestres se detuvo. Pero váyase usted 3 trimestres atrás y las cotas, los niveles de inflación son insoportables. Yo creo que ya tuvo una oportunidad. De otra parte, es decir, que yo sigo creyendo en el cambio. Es necesario, hace falta, es sano para el país. Son 25 años, no son 5 años, son 25 años. Y luego de otra parte, mire, como quisiera, porque yo soy una persona inclinada a los acuerdos, a los entendimientos. Yo me acuerdo que el año 2006 yo respaldé a Manuel, ya yo estaba fuera de Acción Democrática, donde estuve toda mi vida, o toda mi vida hasta el 2006. Pero yo respaldé a Manuel y yo no soy de un nuevo tiempo. Después voté 2 veces por Capriles y lo respaldé. Y yo no soy de Primero Justicia, no tengo ninguna cercanía con Primero Justicia. Después respaldé a Falcón y yo no soy de Avanzada Progresista. No es que yo sea un saltimbanqui, sino que como independiente yo quería el cambio y veía las alternativas de cambio y me identificaba. Pero ahora no puedo identificarme con el extremo que plantea el cambio, porque ese extremo engañó al país. Ese extremo le dijo al país que aquí hubo una presidencia interina, una presidencia provisoria, presidida por Juan Guaidó. Eso fue mentira. A usted le mintieron. Aquí no existió ninguna presidencia. Eso fue una conspiración que duró 5 años y ahora los mismos que sostuvieron a Guaidó lo ignoran, casi que ni lo mencionan. Está prohibido mencionarlo porque saben que eso fue un disparate que le creó a Venezuela, le generó inseguridad, desconfianza. Hubo dislates, desastres administrativos, sitgo, monómeros, realmente muy vergonzoso. Bueno, esa gente que promovió esa presidencia interina siguen promoviendo todavía algo que llaman la Asamblea Nacional Legítima. Piden bloqueo contra Venezuela. No se definen en relación a eso. Entonces, si a mí me dijeran que esa es la única opción, como pretenden decirle al país, yo no puedo creer que esa es la única opción. Entonces, yo quiero cambio, pero yo quiero un cambio nacionalista, no tutelado por el exterior. Y yo quiero la mejor relación con los Estados Unidos, con Canadá, con Australia, con Japón, con Alemania, con China, con Rusia, que traigan sus inversiones, los protegeremos, que traigan la tecnología, pero no se metan en la política de Venezuela, como ha pretendido el señor Story, el señor Trump, el señor Marco Rubio. No se metan en la política de Venezuela, como ha pretendido el señor Raúl Castro. No se metan en la política de Venezuela. Entonces yo quiero un cambio con soberanía. Yo quiero un cambio para la reconciliación. Mire, yo he protestado 1 y 1000 veces. Bueno, como lo han protestado muchos de ustedes, no solo yo, pero yo quiero rendir cuenta personal. Yo he protestado a los presos políticos. Cuando estuve en la mesa de diálogo tuve ocasión de ayudar a que se liberaran más de 200 presos políticos. Y he planteado una amnistía política general porque protesto a los presos políticos que son inocentes. Hay gente que armó conspiraciones, magnicidios. Bueno, esos son delitos muy graves contra la Constitución y merecen todas las garantías procesales para ser enjuiciados, pero saben que cometieron delitos o que están procesados por delitos. Pero una persona que protestó en una marcha, una señora que le dio agua como samaritana a un manifestante, una persona que escribió un tuit y protestó a un ministro o a Maduro por abusador, una persona que como dirigente sindical reclamó los beneficios para sus trabajadores y lo metieron preso. Eso es un abuso, esos no han cometido ningún delito. Entonces yo he protestado a los presos políticos y cuando veo que de este otro extremo hay gente que dice los meteré presos a todos, yo digo bendito sea Dios. Entonces la solución para los presos políticos es que haya más presos políticos. Entonces tú me preguntas si yo renunciaría, cedería, no recuerdo el verbo que utilizaste, pero lo preguntaste de una manera muy clara y además es una pregunta muy importante porque mucha gente podría preguntárselo, ya que otros lo han hecho. Lo hizo Juan Carlos Alvarado de Copey, lo hizo Ratti, otros dicen que podrían hacerlo. Es una pregunta muy legítima,
yo digo, yo no encuentro razón, porque yo quiero un cambio para la reconciliación y no es lo que yo veo en esos escenarios. Yo quiero un cambio patriótico, soberano, que haya cambio, pero para ejercer la soberanía no es lo que yo veo. Por ejemplo, hay gente que no pertenece a la plataforma, como Ecarri, pero Ecarri, le tengo muchas consideraciones personales, pero Ecarri plantea la dolarización. No, yo quiero una soberanía no solo política, sino económica. Es decir, tenemos que cerrar el Banco Central de Venezuela. Entonces, la respuesta es no. Mi candidatura representa una propuesta y yo asumo la responsabilidad frente a esa fuerza que tienen los dos polos, que entiendo que tienen mucha fuerza porque han captado, han cubierto la matriz de opinión. Yo asumo la responsabilidad de decirle a mis compatriotas de cualquier tendencia, por quien hayan votado, que yo no me siento representado ni por quienes han gobernado 25 años y sus cuentas son muy, muy magras, muy precarias, ni por quienes han engañado al país con una presidencia interina, con golpes de Estado, con operaciones Gedeón, con intervencionismo, con tutelaje de la Unión Europea y del Departamento de Estado, pidiendo bloqueo. No me siento representado. De tal manera que mi candidatura tiene un oxígeno propio y una razón de ser. Va a llegar hasta el 28 de julio. No hay posibilidad de... No, yo espero llegar 6 años más, 10 años. Es decir, Venezuela está por delante. Porque es que aquí, esto no es un problema electoral. Aquí en esta misma mesa, uno de los candidatos decía que había posibilidades de que algunos candidatos lo apoyaran. Sí. ¿Quién es ese? La ADECO. ¿Quién es la ADECO? ADECO? Es ADECO, Luis Eduardo Martínez, o fue ADECO. Yo fui a ADECO, claro. Pues todo el mundo dice que usted va a apoyar al final de la contienda, va a apoyar a Luis Eduardo ¿Quién es Martínez. todo el mundo? ¿Quién es todo por el la mundo? coincidencia. Bueno, ¿Pero quién es todo el mundo? eso se escucha en el escenario político. Pero fíjate, Otto, tú eres un periodista brillante. Todo el mundo se dice, se comenta, esos son subterfugios. ¿Quién es todo el mundo? Si tú me dices quién es todo el mundo, te digo. Hay posibilidad con el No, pero de dime alianza quién con es todo el Luis mundo, Eduardo pero ¿quién es Martínez. todo el Luis mundo? Eduardo Martínez lo dijo, aquí ¿Lo dijo Luis Eduardo? lo insinuó. Bueno, si Luis Eduardo, a quien le tengo mucho aprecio, lo No habló insinúa. de Claudio, dijo que cualquiera de los candidatos. Entonces ya vamos llegando. Entonces no lo dijo. Entonces no lo dijo. Es simplemente un se dice que Pero dice. no hay esa Otto dice que se posibilidad, dice. no hay esa Perdón, posibilidad. Otto dice que se dice, No pero hay no lo posibilidad. dijo. O sea, esto es un trabalengua. Pero el tema Yo no quiero es- decirle, o sea, yo el quiero tema no es- decirle a la gente de Sin Filtro, porque esto es sin filtro, no me detengas porque esto es sin filtro, que todos estos subterfugios de se dicen, se comentan, lo digo, es mentira, nadie dijo nada. Mi candidatura es una candidatura firme, es una candidatura que tiene una voz propia y mi candidatura no depende de circunstancias, sino de cosas muy serias. Venezuela tiene un modelo político de confrontación, de exterminio del contrario, de liquidación del adversario. Yo no creo en eso. Yo soy un promotor, yo soy un demócrata, como lo somos muchos, millones de personas. Y los demócratas, yo no puedo hablar por otros, pero los demócratas creemos en la convivencia, en el entendimiento, en el respeto a las minorías, en la reconciliación, en los acuerdos, en las coincidencias, en los programas mínimos. Yo soy un demócrata y yo no veo posiciones democráticas en los extremos hoy. Yo soy un demócrata, yo soy incapaz de decir que Luis Eduardo o Ceballos o el otro se va a retirar. A mí no me parece muy ético y muy decente que otros estén hablando por uno. Eso me parece una cosa realmente muy precaria, por no ponerle otro adjetivo. Entonces, es decir, yo he tenido el atrevimiento de molestarlos a ustedes, de aceptar esta invitación tan amable. Porque yo le quiero decir al pueblo tachirense que yo soy una opción. Imagínense que yo les molesto a ustedes y molesto al pueblo tachirense para después decirle que era mentira. Oye, pero es una falta de respeto. Ay, es decir, que esto es una cosa seria. O sea, tú le estás haciendo una entrevista a un candidato. Mira, ¿a qué sector le quiere llegar usted? ¿A Venezuela? Porque ¿A Venezuela? hay un elemento concreto y es que el chavismo pues tiene un sector de la población, un sector importante. En las encuestas muestran 40, 42, 45, por ahí hay una encuesta 52% a favor del presidente Maduro. Y al candidato de la plataforma unitaria, en algunas encuestas aparece con el 30, 35, 38, 32, bueno, todo el juego de encuestas que hay. Es decir, hay todavía un sector de la población que a lo mejor no se ha decidido, pero usted es opositor al gobierno de Maduro. ¿Le puede llegar
en esta última fase a ese sector que hoy día dice que el candidato debe ser el mundo, a pesar de que no lo conoce, a pesar de que, bueno, es un aparecido, sí le puede llegar a esa población? Chico, ¿por qué tú le dices así a todo el mundo? No, porque es que recién No, pero yo te apareció. pregunto, porque como esto es sin Recién- filtro, yo te pregunto, ¿le dice recién- aparecido ese señor? Políticamente Recién- nadie lo conoce. es un Ah, aparecido. bueno, no sabía, pues. Es un recién aparecido. o sea, Bueno. Porque, Mire, porque eso es parte de la discusión también. Yo quiero hablar con toda Venezuela. Si usted es chavista, si usted es adeco, si usted es copellano, si usted es independiente, si usted no es de ninguno, si usted es de Soluciones, o es del MAS, o es de Primero Justicia, yo quiero llegarle a toda Venezuela. Yo no establezco esos linderos. Yo he ayudado a conformar un partido político que es Soluciones para Venezuela, pero se llama Soluciones para Venezuela. No se llama Soluciones para los amigos de Claudio, no se llama Soluciones para la oposición, se llama Soluciones para Venezuela. Yo quiero llegarle a toda Venezuela. Y yo le estoy hablando a todos los tachirenses, no importa por quién hayan votado en el pasado. Yo quiero decirles que el país necesita un cambio, que tenemos 25 años con un mismo gobierno y no hay abastecimiento de agua. Lo que sobran son los apagones por doquier y a cada momento. No tenemos gas directo, sino la humillación de largas colas a fecha incierta para tener una bombona de gas. El dinero no alcanza, usted trabaja y en su casa a duras penas puede comprar 4 o 5 cosas. Usted va al médico, un hospital, lo atiende muy bien, la enfermera, el médico, con cariño, le dan una receta. ¿Y qué hace con la receta? Empieza a martillar a los amigos, empieza a rebuscar. Es decir, yo creo que estos 25 años han sido muy precarios. Y luego, de otra parte, tiene una gente que lo ha engañado, que le dijo a usted que se abstuviera, que si usted se abstenía, salíamos del chavismo. Lo engañaron. Le dijo que hubo una presidencia interina, se lo dijo además por 5 años, no se lo dijo una semana ni un mes, por 5 años. No hubo ninguna presidencia, lo engañaron. Y le dijo a usted que era bueno que pidiéramos bloqueo contra Venezuela. No es bueno, es malo. Entonces, yo siento que el debate está abierto. Yo creo que los venezolanos tenemos que buscar una opción distinta. Y fortunosamente yo estoy convencido, Otto, que yo no soy una voz solitaria, solo que yo tengo la oportunidad, porque ustedes me la brindan, de decirlo. Pero hay millones de venezolanos, centenares de miles de tachirenses que quieren una opción distinta. No, es que nadie le ha dicho que usted es una voz solitaria. No, pero Yo, por lo menos, mi reflexión en mi percepción, desde mi óptica política, yo sé que un chavista nunca votaría por usted. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no, ni ideológicamente ni Pero programáticamente fíjate que no. se parece. Usted se parece a la oposición. Pero fíjate y que no. y debe buscar los votos en la oposición. No, yo no busco votos en la oposición. Yo le hago... Los chavistas nunca votarían por usted. Perdón, yo hago planteamientos al país. Y con todo respeto, Otto, me pones en una situación muy incómoda. Perdón, me pones en una situación no es para incómoda porque atacarlo, pero es que es algo, Pero, realidad. perdón, El pero es que- el chavista vota por Maduro. Pero es que me pones en una situación incómoda porque tú eres mi anfitrión. Sí. Y no quiero ser descortés. No, de ninguna manera. Entonces Aquí- puedo hablar sin filtro. Claro, sin filtro, Bueno, por entonces yo supuesto. creo que estás equivocado. Muy equivocado. Yo creo que hay un océano de chavistas que no están contentos con el gobierno de Maduro. Yo creo que hay muchos chavistas que votaron con la ilusión de que los sectores populares podían ser reivindicados y hoy están más pobres y tienen más hambre. Y yo creo que muchos de los que son chavistas no son chavistas a perpetuidad. No han hecho un juramento de morir chavistas, sino que ya dejaron de serlo. Entonces, yo le hablo al pueblo venezolano, no importa por quién haya votado. Y quiero decirte, incluso dentro de mi propia organización, Soluciones para Venezuela, hay fundadores de Soluciones para Venezuela que eran del PSV. Y yo no hago distingo, yo no me fijo, pero yo, como nosotros en Soluciones para Venezuela, somos hijos de una gran frustración, gente que estuvimos en AD o en COPEI o en el PSV o en el MAS, y nos valorábamos ciertas cosas, pero al final dijimos, vamos a crear algo nuevo. Yo tengo, y por eso me atrevo a decirte que creo que estás equivocado, yo tengo testimonio diario de que la gente cambia de opinión, la gente cambia de opinión. Hay venezolanos que estuvieron en el chavismo y ya no lo están. Hay venezolanos que estuvieron en AD y ya no lo están. Hay venezolanos que estuvieron en Primero Justicia y ya no lo están.
Hay venezolanos que estuvieron en Voluntad Popular y ya no lo están. Ni siquiera Daniel Ceballos está en Voluntad Popular. Es decir, la gente cambia de opinión. De tal manera que yo le hablo con respeto y con optimismo a todo el país. Yo no establezco esa diferencia. Sandra Rondón. Claudio Firmin, ¿firmará o no el acuerdo que está proponiendo el gobierno nacional para reconocer los resultados del 28 de julio? Yo no tengo inconveniente en firmar un acuerdo, 2 acuerdos, 10 acuerdos. Y creo que si no firmarlo hace ruido, pues lo firmo con mucho gusto. Ahora lo considero completamente innecesario, porque nosotros tenemos un sistema electoral automatizado que es mucho mejor que el voto a mano. Eso lo pueden asegurar. Nosotros tenemos un sistema electoral que tiene auditorías. Miren, nosotros tenemos un sistema electoral, y esta es mi opinión sin filtro, Otto, un sistema electoral tan bueno que los que hasta hace pocos años decían que no votaban y llamaban a la abstención porque este sistema electoral no servía, hoy tienen candidatos. Yo veo a María Corina Machado llamando a votar, yo veo a Henry Ramos llamando a votar, y ellos decían que no se votaba porque el sistema era malo. Quiere decir que hoy es bueno. Entonces, yo firmo... Incluso defiende las máquinas. Perdón, yo firmo, pero quiero decir que está bueno. Quiero decir que ya basta de engañar al pueblo. Nosotros tenemos un sistema electoral que es bueno, que es automatizado. Nosotros vamos a tener testigos... Que es confiable. Absolutamente confiable. Nosotros vamos a tener testigos de mesa de todos los partidos en las mesas. Nosotros tenemos auditorías de las máquinas. Pareciera que alguna gente comienza a preparar el terreno, y yo no estoy inventando el agua tibia. O sea que después nadie puede decir que hay fraude. Yo creo que alguna gente comienza, Sandra, justamente a preparar el terreno para después, si llegan a perder, decir que hubo tal o cual cosa. Ya está bueno. Hay que tener... La democracia también reclama un mínimo de humildad y de autenticidad. Si usted gana, gana. Y si usted pierde, pierde. Nosotros, compatriotas tachirenses, tenemos un buen sistema electoral. Eso no es el problema. Lo que no tenemos es un buen gobierno, y lo que no tenemos es una oposición que ha conducido la oposición durante 23 años y le ha dicho mentiras. La llamó a abstenerse, la llamó a apoyar el paro petrolero, la llamó al país a apoyar el carbonazo, llamó al país a artificiosamente apoyar una supuesta presidencia interina, ha llamado al país a golpes de Estado, ha llamado al país a salidas. La elección era dentro de 3 años y decían que no, que a juro la salida tenía que ser pasado mañana, llamó al país a bloqueo. Es decir, el problema no es el sistema electoral, el problema es que tenemos que cambiar de opciones. Estos 2 extremos no son la alternativa para que el país progrese, y de allí que haya gente que nos atrevamos a plantear otra propuesta electoral. En otro país, lo que hizo Guaidó, ¿qué sería de él? Bueno, sería un presidiario, pues un golpe de Estado. Aquí no pasó nada. Bueno, no pasó nada porque el gobierno se sentía débil, se sentía frágil, un gobierno que lo habían bloqueado. Un gobierno que el embajador Story convocaba a los partidos que hoy son de la plataforma, como si fuera el secretario general de todos ellos, como si esos partidos tuviesen su domicilio en Washington, un gobierno contra la pared. El gobierno fue absolutamente ineficiente en eso, como lo ha sido en tantas otras cosas. Ahí no está el espectáculo deprimente de Tarek El Aizami. Ahí no está el problema gravísimo que tenemos de esas monumentos al concreto armado que hay en toda la región central, unos rieles por donde iba a pasar un tren que iba a unir a toda Venezuela y nunca se hizo. Ahí no están las obras fallidas de Odebrecht. Es decir, ha habido ineficiencia en absolutamente todo, hasta en la administración del sistema de justicia. La administración del sistema de justicia es una locura. Hay gente inocente, presa, que no hay ningún tipo de deficiencia procesal. No se les permiten sus abogados privados. Hay jueces hay años que no tenemos un concurso de jueces, están puestos a dedo y se sienten indefensos y tienen que tomar decisiones. Y así como hay eso, también tuvieron la debilidad de no procesar a gente que conspiró contra la Constitución. Debieron estar presos. Pero imagínese usted, todavía tenemos, mire, hay una cosa, independientemente de que las razones y las motivaciones que tuvieran fuesen las nobles aspiraciones del pueblo por un cambio, esas pueden ser sus motivaciones, pero los procedimientos son infames. Hay gente que quiere luchar por un cambio, en eso coincidimos, pero hay una Asamblea Nacional que llaman legítima,
que recibe millones de dólares de una partida que llaman de defensa de la democracia, que es dinero venezolano, para un parapeto, para un constructo paralelo, una cosa ilegal, que es esa Asamblea Nacional ilegítima, cuando no hay dinero en los hospitales, entre otras cosas, no solo por la mala administración, sino porque el bloqueo no nos permite vender petróleo y gas. Es decir, estamos viviendo un momento de muchos conflictos, de muchos conflictos. Yo sé que estas denuncias y estas protestas no resuelven en conflicto, pero sí quiero llamar la atención en que la narrativa de estos dos extremos, de todo o nada, de blanco o negro, no son ciertas. El gobierno pretende que toda la culpa de su ineficiencia es porque tiene un bloqueo. No, el bloqueo lo ha empeorado todo. Pero el bloqueo tiene 9 años y el desastre del desmantelamiento del aparato productivo, la sepultura de las empresas básicas de Guayana, el aluminio, el hierro, el desmantelamiento de la industria petrolera, tiene ya 15, 16 años, mucho antes del bloqueo. Entonces no es verdad lo que dice el gobierno, que el bloqueo es el único culpable. Y no es verdad lo que dice este sector extremista, de que ellos han actuado bien, de que la excusa de ellos es que querían salir del gobierno como empezamos, como sea. Ese como sea ha sido un atentado al país, porque ¿cuál fue el como sea? Con la abstención, con golpes de Estado, con magnicidios, con presidencias interinas fantasiosas, con bloqueo, ese es el como sea. Es decir, ¿quieren un cambio político pero a costa de la ruina del país? No estoy de acuerdo. Yo quiero un cambio político para bien, no para la ruina del país. ¿Toma más café? ¿Quiere más? Si me dan, Irimay, café? La deficiencia de los servicios públicos básicos en todo el territorio nacional es una realidad. espantosa. El salario mínimo, uno de los más pobres en el mundo entero, Pírrico. golpea el bolsillo de todos los venezolanos, indiscutiblemente. El sistema de educación superior también Señor. muy deficiente. ¿Qué propone Claudio Fermín precisamente para mejorar esto, de llegar a la Ay, presidencia? gracias por esa pregunta. De nada. Así como la democracia no se puede construir sin demócratas. Democracia no es un código, la democracia no es una fórmula, la democracia no es un parlay que uno juega en un vendipaga. La democracia es una actitud, es una conducta, son valores que se interiorizan, son unos códigos, es una manera de vivir, es respetar a las minorías, es convivir, es aceptar que uno puede equivocarse y que las mayorías pueden tener razón. Entonces yo digo que así como no hay democracia sin demócratas, usted puede hacer las constituciones que quiera, las leyes que quiera. Usted puede fingir y echarle un barnicito al debate político, pero sin demócratas no hay democracia. Con gente arbitraria y con déspota no hay democracia. Con gente que creen que los que no piensen como ellos son unos herejes, unos traidores, no hay democracia. Con gente que tenga pensamiento único no hay democracia. De la misma manera no puede haber reactivación de la economía si no se protege a quienes construyen la producción. La producción se logra con gente que invierte, gente que tiene unos ahorros y los invierte en un negocio, en una ferretería, en un automercado, en un lavado de engrasa, en una finca, en una industria, en una carpintería, en un aserradero. Hay gente que no tiene los ahorros, pero se busca un socio y entonces comparte con el socio. Hay gente que se busca el socio y tienen que hacer un préstamo e hipotecar una casa en un banco. El que invierte, el que pone el capital, el que compra los equipos, el que paga la nómina, el que provee un bien, un servicio, el que paga los impuestos, hay que protegerlo, hay que proteger al empresario. Si algún daño le hizo Chávez al país, era identificar el éxito con la oligarquía. Es decir, el éxito era injusto. El mensaje de Chávez prácticamente fue penalizar el éxito. El que tenga éxito es un oligarca y no te quiere. O sea, hay que ser fracasados económicos para ser un buen ciudadano. Un disparate. Entonces tenemos que cuidar a los inversionistas. Pero hay que cuidar al trabajador. Hay que cuidar al empleado. Hay que cuidar al servidor, sea trabajador manual o intelectual. Porque gracias a él, a ese engranaje de 8 horas diarias, de 10 horas diarias, de 2 turnos, de todos los días, el que puso el capital lo puso una vez. El que compró los equipos lo compró una vez, pero el trabajador pone su esfuerzo, bien sea como gerente, como obrero, como administrador, lo pone todos los días. Hay que cuidar al trabajador y hay que cuidar al que construye conocimiento. Estos aparaticos no son iguales que ese Nokia sencillito, ni son iguales al Viper
Uno puede hablar con Japón, con México, así como si fuera una cuestión fantasiosa. Uno puede verle la cara a quien uno está hablando desde aquí hasta Chile. La tecnología, la construcción de conocimiento. Sí. Que estuvo Viper y escribía en números romanos. Pero oiga, tenemos más de 90 centros de educación superior, escuelas, facultades, decanatos, centros de investigación. ¿Y quieren que les diga una cosa? Ninguno es llamado a tomar decisiones. Tenemos, como lo dije esta tarde en una reunión, tenemos escuelas de farmacia, escuelas de bioanálisis, escuelas de química, escuelas de nutrición, escuelas de biología, escuelas de medicina. Me refiero a aspectos de ciencias de la salud. Y a duras penas producimos a lo mejor aspirinas. No tienen... Es decir, la gente que construye conocimiento, ciencia, tecnología, los trabajadores que aportan su esfuerzo diario, el inversionista que pone y se arriesga, no tienen una sola silla en la mesa que toma decisiones. Entonces un gobierno que es de los políticos tenemos una función, tenemos un valor, pero podemos contribuir. Pero ¿cómo se levanta el aparato productivo de un país con decisiones políticas? No, las decisiones políticas son la interpretación final de la realidad de un pueblo, pero no se puede levantar la economía sin tomar en cuenta al factor capital, al factor trabajo, al factor ciencia y tecnología. Y ese es un planteamiento que lo hago casi que lo suplico a mis compañeros activistas políticos. La política, es decir, el interés por lo público, el apostolado por el trabajo de todos, el servirle al país tratando de resolver sus conflictos, tratar de que la gente se entienda, darle permanencia a las políticas del Estado, tratar de que los recursos públicos, bien sea el personal, los equipos, los presupuestos, las finanzas, les sirvan a todos. La política tiene un gran sentido, pero la política tiene un sentido si incluye, si interpreta y si toma en cuenta al país. Si la política excluye al país, ¿cómo se explica? Fíjese, la gente más organizada, Fede Cámaras, Conindustria, Concecomercio, las asociaciones de ganaderos, las asociaciones de productores, los sindicatos, las asociaciones de empleados, las federaciones, los consejos de escuela, los decanos, los rectores. Esta es la gente más organizada. Están fuera de las decisiones. Imagínense qué queda para la gente que no está organizada. Entonces los políticos no pueden ser una secta. Los políticos tienen que incorporar al país y por eso yo propongo con convicción, y lo hago desde lo más profundo aquí, desde el esternón, desde mi corazón. Yo propongo un gobierno de integración. Ya basta de sectarismo. Y sé que no me toca fácil, porque por una parte dicen no volverán y por otra parte dicen los meteré presos a todos. Mire, doctor, que siga la fiesta, perdón, Otto, que siga la fiesta de la segregación. Entonces la solución del país es la exclusión. Yo protesto. A mí me tocan las preguntas incómodas. Perdón, pero ya va, que tú vives en San Cristóbal, yo vengo de vez en cuando. Déjame responder esto último. La respuesta no es la segregación, la respuesta es la inclusión. Y yo les pido, por favor, con mucho respeto, que oigan mi planteamiento de un gobierno de integración. Ese gobierno de excluir a quien no esté de acuerdo con uno es negar la diversidad del país. Vamos a hacer un trazo en la línea del tiempo. ¿En qué se diferencia el Claudio Fermín de 1993, que era la esperanza para resucitar a la Acción Democrática, que estaba en ese momento fue su debacle? ¿Tú compartías eso? No, yo estaba en contra. Al Claudio Fermín de hoy. ¿De Copey? No, yo toda la vida he sido de izquierda. ¿De izquierda de dónde? Comunista. Del PCB. Sí. ¿Sigues ahí? ¿En qué se diferencia ese Claudio al Claudio de hoy? Bueno, en mucho. En mucho, ha pasado mucho tiempo, eso era el 93. Por ejemplo, mi candidatura de 1993 se diferencia mucho, gracias por esa pregunta. No solo que el país era distinto, sino que, o sea, yo no soy una isla, yo no soy un ser humano que vive en una burbuja, yo soy un ser social, como somos todos nosotros. O sea, yo pertenezco a un escenario social, yo respondo a mis circunstancias económicas, políticas, jurídicas. Y yo vivía en un país ese año donde en mi escenario, que era Acción Democrática, nosotros estábamos luchando por más descentralización. Recuerda que nos correspondió el año 89 promover desde Acción Democrática la elección directa de gobernadores,
la creación de la figura de los alcaldes y la elección directa de los alcaldes. Y yo creo en ese planteamiento. Yo creo que cada región, esta no es la Venezuela del general Gómez, donde no había universidades. Esta no es ni siquiera la Venezuela que recibió Rómulo Betancourt en el año 59, que había dos universidades, cuando empezó Betancourt en el 59. Hoy hay más de 90 universidades en el país. Entonces, en cada región hay universidades, hay cámaras de comercio, hay asociaciones de productores, hay prensa. Bueno, hubo mucha prensa antes de que llegara Chávez, que empezó a eliminar el papel, a cerrar emisoras, a cerrar radio. Es decir, el país tiene recursos extraordinarios en cada región, de tal manera que no es una cuestión dogmática reclamar la descentralización, sino que es una cuestión histórica. El país cambió y ahora cada región tenía recursos valiosísimos porque no podían tomar su propia decisión. Entonces, el Claudio Fermín del año 1993 ponía el acento en la descentralización, en el voto uninominal, ponía el acento en la amplitud y en los acuerdos. Ese era el Claudio Fermín del 93. Y yo creo incluso que esas expectativas que yo generé, bueno, se generaron no por mí, sino por las circunstancias. Me tocó estar de alcalde de Caracas, pude dar alguna respuesta. Fue muy curioso, me tocó a mí estar de alcalde de Caracas, a Andrés le tocó estar de gobernador de Bolívar, le tocó a Osvaldo estar de gobernador del Zulia, y fíjate que fuimos nosotros a competir el 93, porque el país reclamaba. Yo soy parte, pues, de esa circunstancia histórica de la descentralización. El Claudio Fermín de hoy tiene una diferencia. Yo protesto que el país lo pretendan secuestrar, un gobierno que tiene 25 años y que predica que quien no esté de acuerdo con él es apátrida, quien no esté de acuerdo con él es un cual, y un extremo que dice que del gobierno hay que salir como sea para este grupo pequeño, es por un golpe de Estado, por la violencia, matando al presidente, haciendo que decida Trump, la Unión Europea, el Grupo de Lima, bloqueando el país con una presidencia interina. Es decir, el como sea, permíteme decirlo en criollo, es la falta de escrúpulo. En cambio, las normas de la democracia, la Constitución, son escrúpulos traducidos en lenguaje jurídico y doctrinario. El como sea es el deme a mí, carta blanca para yo, es el despotismo. Entonces yo estoy en desacuerdo. El Claudio Fermín de hoy es una reacción contra el autoritarismo de ambos extremos. El Claudio Fermín de hoy es un grito, un alarido a favor de la reconciliación de Venezuela. El Claudio Fermín de hoy es uno que la descentralización yo la quiero. Añoro la descentralización que ha sido sepultada por este gobierno. Pero antes de la descentralización hay que reconciliar a Venezuela. Antes de la descentralización, o junto con la descentralización, hay que reorientar el gasto público. Hay 42 ministerios, Otto, 6 vicepresidencias. Cada gobernador y alcalde que llega tiene 20, 30 directores. Y no me refiero a los gobernadores del PSV, a los del PSV, a los del Zulia, a los de Cojedes. Es decir, hay 800 empresas del Estado y no hay gasas en los hospitales. No hay alcohol. Usted tiene que llevar el kit. El kit es que usted tiene que llevar la jeringa, el alcohol, el tapaboca del médico. Lo que falta es que usted lleve al médico. Entonces el Claudio Fermín de hoy es un activista político que protesta frente a un país en la precariedad más absoluta. El Claudio Fermín del 93 era un Claudio Fermín que quería que el país se reorientara hacia la descentralización. Y yo pienso que ambas acciones son legítimas, corresponden a tiempos históricos distintos. Lo único en común es que yo soy un activista, Otto. No es que yo soy esa gente que dice, yo tengo un proyecto político, así como quien tiene un negocio, yo voy a montar un hotel y si me va mal, pues yo tengo un proyecto político. O gente que dice, yo soy un profesional prestado a la política. No, yo soy un político, yo soy un activista. Yo vivo para llevar a la práctica mis ideas y mis sueños. Yo seré un activista hasta el último día de mi vida, porque ¿de qué valen mis sueños? ¿De qué valen los proyectos compartidos? ¿De qué valen las propuestas si no estoy dispuesto a luchar por ellas? O sea, si son simplemente tinta sobre papel, para mí no es que no tengan valor, pero no las valoro tanto como la gente que da su vida por sus ideas. Ese es lo único que hay en común entre el Claudio Fermín del 93 y el de 2024. ¿Cuál es su propuesta en el sector económico para poder mejorar la situación en Venezuela? La primera, gracias Sandra, la primera
permítanme ponerlo en orden cronológico, que no en orden de importancia, porque son variables concurrentes, todo tiene un peso. Pero vamos a hablar en orden cronológico. Venezuela ha sido muy herida por la inseguridad, por la desconfianza. Ha sido un proceso de deterioro, de desmantelamiento de la desconfianza nacional. Ni los propios venezolanos creen ya en Venezuela. Yo pienso en el general Páez, que se ha ganado esa polémica histórica de tantos años. Y yo creo que así como el presidente Bolívar, nuestro gran libertador, nos dio la emancipación, el general Páez nos dio el país. Construyó la República de Venezuela en una polémica que es muy larga y que incluso ha dividido a algunos analistas de la historia, creo que de manera a veces no muy densa, pero algunos se quieren dividir entre bolivarianos y paecistas, división que no existe porque son momentos distintos. Igual aquí, Gomecista y de Castro. Sí, esa es una polémica difícil y yo creo que un poco adjetiva. Pero fíjate, el general Páez, el libertador, nos había emancipado, en gerundio, nos estaba emancipando. Porque tuvimos Carabobo el 21, pero el 23 tuvimos la batalla naval del lago de Maracaibo y el 25 seguían guerrillas en el oriente y en el centro. La independencia fue todo un proceso. Pero vamos a decir que el 21 con Carabobo nos emancipamos de España. Pero la emancipación de España obligaba a que fuésemos subyugados por Nueva Granada. Es decir, los venezolanos, la provincia de Venezuela, que luego logró interpretar, después de aquella modificación de la Capitanía General, la provincia de Venezuela logró interpretar a la provincia de Nueva Andalucía, a la provincia de Guayana, a la provincia de Mérida, a la provincia de Maracaibo. Después que la provincia de Venezuela, después de 1810, pues después que Caracas se convirtió en una representación genuina de todas esas provincias y comenzó a hablarse de Venezuela, ¿qué valor tenía estar independizados de la metrópoli y estar subalternos de Nueva Granada? ¿Qué valor tenía? Entonces yo le doy mucha importancia al general Páez, porque yo creo que es una circunstancia histórica distinta. Y digo esto porque yo valoro mucho lo que es Venezuela. Y yo creo que nosotros los venezolanos, que tenemos que ser cosmopolitas y que tenemos que ponerle una vela a cada santo para que aquí a nuestro país vengan inversiones de Canadá, de Australia, de Rusia, de China, de Estados Unidos, de Alemania, que venga su tecnología, pero nosotros tomamos nuestras decisiones. Es decir, la soberanía política, la autodeterminación es importante y yo siento, no me enorgullezco mucho de decirlo, más bien me duele decirlo. Porque cuando digo esto estoy poniendo en evidencia que hay venezolanos que no piensan así, eso me duele. Yo pensé que la emancipación, que la soberanía, que el venezolanismo, lo pensé por muchos años, era un valor universal. Lamentablemente no es así. Hay venezolanos que están dispuestos a entregar la nacionalidad con tal de obtener el poder, y me duele. Yo quiero un cambio, pero no como sea, no entregando la dignidad del país. Yo quiero un cambio, pero no con bloqueo, no recibiendo un país en ruina. Yo quiero un cambio, pero no para la venganza ni para la retaliación. Entonces, el proceso electoral del 28 de julio es muy importante, pero no agota el debate. ¿Queremos reconstruir el país o no? Aquí hay venezolanos que por necesidad, han tenido que emigrar porque la situación económica es casi que lapidaria, porque están desesperanzados. Y eso es un fenómeno comprensible. Eso le pasó ya a los chinos, eso le pasó a los italianos, durante centenares y centenares de años han estado emigrando, eso le pasó a los españoles, eso le pasó a los europeos después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ahora nos pasa a nosotros. Pero yo veo que hay españoles, italianos que emigraron, pero están muy orgullosos de ser de Aragón, de ser de Roma. Y me duele mucho que hay venezolanos que son capaces de votar su partida de nacimiento y su cédula por otra nacionalidad. Eso me duele mucho. Entonces yo creo que el país necesita un gobierno patriota. Necesitamos cambio, pero no por un gobierno entreguista, porque no se trata del tutelaje, se trata de perder lo que tenemos. Es
Entonces, ¿de qué valieron las ofrendas florales en las plazas Bolívar? ¿De qué vale cantar el himno nacional? ¿De qué vale eso si no amamos lo que nos legaron? Doctor, ¿cuál es su propuesta con respecto al salario? Perdón, entonces te decía que tú me planteabas por la política económica. Disculpa, sí. Sandra, es que me desvié porque es que es un tema que me duele mucho. Pero la primera medida de política económica tiene que ser sembrar la confianza. Porque cuando el presidente Chávez expropió, confiscó, persiguió la propiedad privada, una cosa recurrente una y otra vez, y no estamos hablando de República Dominicana, ni estamos hablando de un país pequeño, estamos hablando de casi 1 millón de kilómetros cuadrados, donde hay tantos ejidos, donde hay tantas tierras públicas. Es decir, ¿por qué tenía usted, que es justo que se le dé al campesino y al agricultor tierra? Eso es una prioridad. Pero si usted tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados, 913.000 kilómetros en cifra redonda, ¿por qué tiene que escoger los 30.000 kilómetros que están producidos y sembrados? ¿Por qué? ¿Por qué ese revanchismo? Entonces, esas expropiaciones, esas confiscaciones, eso creó inseguridad jurídica, eso creó desconfianza. Eso fue terrible. ¿Cuál es su pero propuesta luego para el salario mínimo? Para que me hables de sí, todo. pero es que el salario es una consecuencia de las inversiones. Y luego vino el segundo momento de desconfianza, la presidencia interina. En el mundo se burlaban, Sandra, de nosotros, se mofan de los venezolanos, se ríen a nuestras espaldas. Esos que creen que tienen por aliados a la Unión Europea y al Grupo de Lima se burlaban de Venezuela y decían de la manera más ruin, estos pobres venezolanos, que creen que tienen 2 presidentes, que creen que tienen 2 asambleas, se burlan de nosotros. Eso creó una inseguridad terrible. Y luego el bloqueo. ¿Quién va a venir a invertir a Venezuela si las 20 potencias más importantes no invierten y amenazan que quien invierte no puede invertir en el país de ellos? Entonces el país está lleno de desconfianza. Entonces la primera medida de política económica, y por eso hago este largo introito, es hacer un gobierno de integración para decirle al mundo y para decirle a Venezuela que los venezolanos estamos unidos en recuperar nuestro país. Sembrar confianza, porque si no hay confianza, no hay inversiones. Si no hay inversiones, no hay industrias. Si no hay industrias, no hay puestos de trabajo. Si no hay puestos de trabajo, no hay consumo. Y si no hay consumo de textiles, de calzados, de medicina, de alimento, si no hay consumo, lo que hay es hambre, pobreza. Y ese es el principal problema de Venezuela. Tenemos en Venezuela hambre y pobreza, proletarización de las clases medias. Es decir, el país navega, el país subsiste por un esfuerzo gigantesco de su población, pero las decisiones públicas van en contra del interés nacional, porque las decisiones públicas no siembran confianza. Lo que debe sembrar confianza son los acuerdos, los entendimientos. Pero en vez de entendernos, hay liderazgos que quieren promover la exclusión. No volverán, los meteré presos a todos. O sea, más desconfianza, más inseguridad. Entonces, la seguridad y la confianza es una medida de política económica. La reforma del Estado es la segunda medida de política económica. No puede el Estado seguir atomizando su presupuesto. Usted puede vender petróleo a $500 el barril, a $1.000 el barril. Ese no es el problema. El problema central de la ciencia económica es la escasez. Si los recursos no fueran escasos, no habría problema económico. El problema económico es que los recursos, por abundantes que sean, entre comillas, serán siempre más escasos que las necesidades. Entonces, ¿cómo puede haber una respuesta inteligente si el país, independientemente del bloqueo en este momento, si el país, los ingresos que tiene, en vez de concentrarlos en sus principales necesidades, salud, educación, infraestructura, pues gas, apagones, agua, entonces tenemos 800 empresas del Estado. Para mantener esas 800 empresas del Estado, para mantener esos 42 ministerios, para mantener esos 30 directores que tienen todos los gobernadores y alcaldes, como si viviéramos en un país donde se siembra dinero y se hay matas de dinero, ese es el primer elemento inflacionario de la economía, porque para mantener ese aparataje del Estado, la maquinita con el dinero inorgánico funciona, la moneda se devalúa, la inflación llega. Esto es economía de primer grado para muchachos de 18 años que entran a estudiar economía. Entonces, si usted no reforma el Estado y si usted no concentra el Estado en sus verdaderas funciones para permitir que haya inversión privada,
No hay política económica que aguante, no existe. Así que la reforma del Estado, la siembra de confianza, mire, tendríamos 2 presupuestos, porque el Estado tendría el presupuesto para invertir en salud, en educación, en infraestructura. Y ustedes dirían, ¿y cuál es el otro presupuesto? El que invierten los particulares, los venezolanos, pero los venezolanos no pueden invertir en nada porque todo está copado por el Estado. Entonces, tiene que haber una reforma del Estado. Esa es la gran política económica. El Estado no puede competir deslealmente con el señor que quiere montar una línea de aérea, que quiere montar un hotel, que quiere tener una fábrica de cemento. Mire, aquí, permítame dirigirme a los jóvenes tachirenses. Hace 25 años, usted podía ir a una ferretería. Oigan lo que les estoy diciendo. Yo no estoy inventando. Juventud del Táchira. Usted que tiene 40 años y cuando empezó el chavismo tenía 15. Hace 25 años usted podía ir a una ferretería y comprar 30, 50 pacas de cemento porque usted quería arreglar el patio, el salón de atrás de su casa. En estos años, para comprar una paca de cemento, usted tiene que rezarle a Dios y a todos los apóstoles. Quebraron la industria cementera. Y lo mismo ocurrió con el aluminio, con el hierro, porque son estrategias equivocadas. Muchas de esas quiebras tuvieron drenaje hacia la corrupción, pero muchas otras no. Muchas otras simplemente fue mala gerencia, improvisación. Aquí ha habido ministros que han sido ministros de 4 o 5 despachos a la vez. Y usted se pregunta, ¿sabían de todo? No, a lo mejor eran especialistas en uno. ¿Y por qué fueron ministros de 5 o 6 materias distintas? Porque no importaba el dominio de la materia. Lo que le importaba era que eran comisarios políticos, es decir, eran de confianza del presidente y podían ser comisarios políticos en el ministerio. Entonces no se puede tener una política económica bajo esos términos. Es decir, el cambio tiene que ser en serio. La política tiene que ser... Sin filtro. Bueno, disculpe, Augusto. Se inspiró. Muy bueno. Disculpe. Pero es que de verdad perdone. Quería que Apartando la campaña, a mí me preocupa que la campaña se convierta en yo te dije, que tú me dijiste, la maledicencia, la intriga, los laboratorios. Chicos, tiene que haber una discusión temática. Si tú eres del PCV, tú eres de COPEI, tú eres de AD, tú eres del MAS, yo soy del PPT, de lo que sea. Chicos, no nos podemos dar cuenta que aquí en el barrio corren las aguas negras y que lo que necesitamos es una cloaca. Dime cuál es la diferencia doctrinaria profunda entre nosotros para entender que si corren las aguas negras hay que poner una cloaca, hay que recogerlas. Sí. Dígame cuál es la diferencia doctrinaria. Es un problema de sentido común. Entonces la política es para orientarnos, es para interpretarnos, no para perdernos en un debate absolutamente fantasioso y no para perdernos entre 2 autoritarismos. Mire, cuando el presidente Chávez propuso el partido único, yo lo recuerdo como si fuera ayer, los amigos del Movimiento Electoral del Pueblo le dijeron, no, presidente, nosotros somos el polo patriótico, pero partido único no. Los líderes del PCV, de una manera muy leal, le dijeron, presidente Chávez, nosotros estamos con usted, pero partido único no. La gente de Podemos, que para ese entonces lo dirigían Ismael García, Ramón Martínez, en paz descanse, y Didalco Bolívar, que fundaron ese Podemos, le dijeron, presidente Chávez, estamos con usted, pero partido único no. Bueno, fue una reacción, ¿no? Y desde la oposición, desde el campo nuestro, con sobradas razones, todo el mundo saltó y dijo, no, partido único no. Usted pretende acabar con el libre debate, usted pretende acabar con el derecho de asociación, usted quiere imponer... Fíjate tú, y quienes hicieron esa crítica desde la oposición, en mi opinión, muy justa y muy correcta, y muy valiente, hoy funcionan como un partido único. Quien no esté de acuerdo con ellos con la abstención es un vendido. Quien no esté de acuerdo con ellos con Guaidó y el interinato es un colaboracionista. Quien no esté de acuerdo con ellos con los golpes de Estado y la guarimba es un sospechoso. Es decir, son autócratas. Tienen un pensamiento de partido único, no son demócratas. La democracia son opciones, la democracia son alternativas. Si usted va a un restaurante en San Cristóbal, en Táriba, en Queniquea, en Ureña, donde usted vaya aquí en el Táchira, le ponen un menú, papitas fritas, pollo, pescado, carne, ensalada, y usted escoge. Y la sopita. Y la sopita, ¿verdad? Menos los de la plataforma no. Ellos dicen, usted tiene que comer eso a juro. Y si usted no come eso, usted es un mal venezolano. Eso es ser demócrata. Colaboracionista. Usted es un Entonces yo protesto eso. Y en nombre de la democracia, en nombre de una salida
de una salida de verdad constructiva para el país, para usted que es chavista, usted No que es salí de adeco, María Corina, usted, usted que es de María Corina, usted es venezolano, usted que es venezolano, salgamos de esta guerra de autocracias, salgamos. La política no es para que los venezolanos seamos espectadores del odio que se tienen dos cogollos, no. Vamos a resolver el problema del agua, el problema de los apagones, el problema de los salarios, el problema de la protección social, la calidad de la salud. Esos son nuestros problemas. No importa si usted es de oposición o de gobierno. Vamos a dedicarnos a buscar esas soluciones. Ese es mi planteamiento. Soluciones. Doctor, cerramos aquí con un ping-pong. Dígame. La dinámica es la siguiente. Yo le hago una pregunta Y yo no respondo. y usted responde con una, máximo 2 palabras. Está bien que no responda. ¿Sí o no, director? Vamos con el ping-pong. Dios. Creo en él ciegamente. Yo creo en el creador y creo en Dios. Nicolás Maduro. Presidente de Venezuela. Edmundo González. No lo conozco. Diosdado Cabello. Jefe del PSV. Henry Ramos Alup. Acción Democrática en la Resistencia, como se llama. Antonio Ledesma. Vive en Madrid, tengo entendido. Comida favorita. Caraotas refritas con queso rallado. Equipo de béisbol favorito. Magallanes. Por ahí le vi una historia muy buena sobre el béisbol. Música favorita. Muchas, pero me gusta el joropo recio, la música recia. Usted es llanero de Barinas. Échese una cantadita ahí como el para topocho. finalizar el ping-pong. Como el topocho. Una cantadita ahí. No, bonita. yo no soy muy bueno. Yo no soy muy Linda bueno varina. cantando. No Nah, canta. después desafino el programa. ¿no? Gracias al doctor Claudio No, a Fermín. ti, a ustedes de verdad, miren, gracias por recibirme. Gracias a San Cristóbal Siempre Hospitalaria. Y disculpen que me encadené, pero uno no tiene la posibilidad de venir aquí todos los días. Y yo siento Se inspiró. que quienes no estamos en los extremos, que no somos tan visibles, tenemos que aprovechar cada minuto para dejar sentado que con todo respeto pensamos distinto y presentamos una opción distinta. Gracias por ser conmigo tan amables en permitirme dar mis opiniones sin filtro. Muchas gracias. Gracias, Claudio Jorge. Fermín. Gracias. Y a todos ustedes. Nos vemos la Gracias. próxima. Un gusto.